Snoop no era del tipo que empezaba problemas, pero tampoco era del tipo que se alejaba cuando uno venía a buscarlo. Así era la cosa, podía ser el tipo más relajado del mundo, ocupado en tus asuntos, solo tratando de conseguir unos tacos después de una larga noche en el estudio, y aún así, siempre había alguien con algo que demostrar. Acababa de llegar a un pequeño puesto al que había estado yendo durante años, ese tipo de lugar donde la comida era increíble, el servicio rápido y nadie actuaba raro. Estaba ahí, esperando su pedido, desplazándose por su teléfono, escuchando a medias el sonido del cocinero picando carne asada en la parrilla, cuando lo oyó, una voz, solo un poco demasiado alta, solo un poco demasiado cerca. «Mira a este tipo de aquí», murmuró alguien. Snoop no reaccionó al principio. Había aprendido hace mucho tiempo, no alimentes ese tipo de energía. Déjala respirar, deja que pase. 9 de cada 10 veces, es solo alguien hablando, buscando una reacción que no va a conseguir. Pero entonces otra voz se unió. No, en serio, ¿por qué siempre actúa como si mandara en esta ciudad? El pulgar de Snoop se detuvo sobre la pantalla. Levantó la mirada, muy tranquilo, sin girar completamente la cabeza, solo lo suficiente para atraparlos en su visión periférica, un grupo de tipos parados a unos pocos metros, brazos cruzados, mirándolo con mala cara como si hubieran estado esperando este momento. Y en ese instante, lo supo. Esto ya no se trataba de tacos. Snoop había estado en suficientes situaciones para saber cuando algo estaba a punto de salirse de control. La mayoría de las noches en L.A. todo era amor, la gente mostrando respeto, lanzando signos de paz, gritando su nombre desde el otro lado de la calle. Pero de vez en cuando, alguien tenía que hacer que las cosas se pusieran raras. ¿Y esta noche? Era una de esas noches. Había llegado a uno de sus puestos de tacos favoritos, un pequeño local entre dos edificios, ese tipo de lugar que había estado alimentando la ciudad por décadas. El letrero de neón zumbaba arriba, proyectando un resplandor rojo sobre el pavimento, el olor de la carne asada flotaba en el aire. Estaba ahí, esperando su pedido, desplazándose por su teléfono, sin molestar a nadie. Y entonces lo escuchó. «Mira a este tipo de aquí». La voz era baja, lo suficientemente alta para ser escuchada, pero no lo bastante para ser un desafío completo. Aún. Snoop no reaccionó. No de inmediato. Había aprendido hace mucho que no debes alimentar ese tipo de energía. Pero entonces otra voz siguió. No, en serio, ¿por qué siempre actúa como si mandara en esta ciudad? El pulgar de Snoop se congeló sobre la pantalla. Levantó la mirada, muy tranquilo, inclinando la cabeza solo un poco, lo suficiente para verlos. Un grupo de tipos, 6, tal vez 7, todos parados justo fuera del resplandor del puesto de tacos, vestidos con jeans holgados, sudaderas con capucha, tatuajes trepando por sus brazos y cuellos. Mexicanos de la calle, de los que se movían en manada, de los que no hablaban solo por hablar. Y la forma en que lo estaban mirando. Esto ya no se trataba de tacos. Snoop había estado en suficientes situaciones para saber cuando un grupo de tipos no estaba simplemente parado sin razón, y aunque no era del tipo que sacaba conclusiones apresuradas, tampoco era del tipo que ignoraba lo que tenía justo enfrente, porque cuando has estado moviéndote por las calles tanto tiempo como él, aprendes a leer el lenguaje corporal tan bien como lees un contrato, y lo que estaba viendo ahora no era casual, no era amigable, no era la clase de energía que lleva a una conversación, esto era otra cosa, algo que se estaba gestando justo bajo la superficie, algo esperando el momento adecuado para desbordarse, y él sabía, solo por la manera en que lo miraban, que no estaban ahí solo por los tacos. El grupo estaba posicionado lo suficientemente lejos como para no ser un problema inmediato, pero lo bastante cerca como para que Snoop pudiera sentir su presencia, sus ojos fijos en él como si lo estuvieran analizando, tratando de decidir cómo acercarse, susurrándose entre ellos en tonos bajos, sus expresiones indescifrables pero sus intenciones ya lo bastante claras, y aunque no era del tipo que se inmutaba,
ni del tipo que dejaba que la paranoia lo dominara, sabía mejor que nadie que no. Debía fingir que no se daba cuenta, porque el momento en que ignoras algo así, el momento en que finges que no está pasando, es el momento en que pasa de ser un pensamiento a una acción, y él no iba a dejar que eso ocurriera sin al menos saber con qué estaba lidiando. Snoop no se movió, no se ajustó, no cambió su postura de ninguna manera que delatara que estaba prestando atención, pero ahora estaba completamente concentrado, absorbiendo cada detalle. La forma en que uno de ellos mantenía las manos metidas en su sudadera como si estuviera agarrando algo, la manera en que otro tenía la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando alguna señal, la forma en que el más joven del grupo, el que probablemente era nuevo en este tipo de situaciones, no dejaba de mirar entre Snoop y su gente, como si estuviera esperando permiso para hacer algo para lo que ni siquiera estaba seguro de estar listo, y aunque aún no habían dicho nada, aún no habían hecho un movimiento, la tensión en el aire estaba cambiando rápido, volviéndose densa, convirtiéndose en algo que ya no era solo ruido de fondo, algo que se filtraba en el espacio entre ellos como un desafío no verbal. Snoop había pasado por suficientes situaciones como para saber que cosas así podían ir en una de dos direcciones, o solo estaban presumiendo, solo viendo si él reaccionaba, solo buscando un momento para sentirse más grandes de lo que eran, o realmente estaban listos para hacer algo, realmente esperando una excusa para convertir esto en algo que no tenía por qué ser. Y la única manera de averiguarlo era dejar que el momento se alargara, dejar que respirara, ver si estaban cómodos en el silencio o si necesitaban llenarlo con acción, y en este momento, la forma en que estaban parados, la manera en que se movían apenas perceptiblemente, la manera en que esperaban, Snoop podía decir que no estaban ahí por nada. Uno de ellos, el que tenía la cabeza rapada y el tatuaje que bajaba desde su oreja hasta la mandíbula, finalmente rompió el estancamiento, dando un paso adelante, solo un poco, solo lo suficiente para que Snoop supiera que, fuera lo que fuera a pasar, estaba empezando ahora, porque la forma en que se movió no era casual, no era relajada, no era la forma en que alguien se mueve cuando solo está tratando de pedir comida o pasar por ahí, era deliberada, calculada, pensada para enviar un mensaje. Antes de que se dijera una sola palabra, y Snoop supo, en el mismo segundo en que el peso del tipo se inclinó hacia adelante, que esto no iba a desaparecer por sí solo. ¿Te crees especial, eh? La voz del tipo era suave, demasiado suave, ese tipo de suavidad que viene cuando alguien ya está convencido de algo antes de siquiera preguntar, ese tono que no está buscando una respuesta, solo una oportunidad, y Snoop, aún manteniendo su lenguaje corporal relajado, aún actuando como si nada de esto fuera gran cosa, dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en la esquina de sus labios antes de responder, dejando que sus palabras salieran lentas, casuales, sin preocupaciones, porque sabía que cuanto más relajado estuviera, más los frustraría, más los descolocaría, más les haría sentir que no tenían el control del momento. No es tan profundo, Omi, dijo Snoop, con voz firme, los ojos entrecerrados detrás de sus lentes oscuros, la sonrisa aún ahí, pero apenas visible. Solo vine por unos tacos. Cabeza Rapada no le gustó esa respuesta, no le gustó la forma en que Snoop no estaba reaccionando como él quería, no le gustó el hecho de que, pasara lo que pasara, Snoop no le estaba dando nada con que trabajar. Y fue entonces cuando las cosas cambiaron de nuevo, cuando el espacio entre ellos se redujo un poco más, cuando otro del grupo, uno más joven, probablemente el que intentaba probarse a sí mismo, dio un paso adelante también, y Snoop podía sentirlo ahora, sentir el momento acercándose a ese punto de quiebre, porque en el segundo en que uno de ellos hiciera un movimiento, en el segundo en que hicieran algo real, sería cuando todo comenzaría. El joven no dudó, no lo pensó dos veces, no esperó permiso, simplemente se lanzó. No fue por un arma, no fue por un cuchillo, ni siquiera fue por algo serio, fue por la cadena de Snoop, un movimiento estúpido y desesperado que le dijo a Snoop todo lo que necesitaba saber sobre el chico, sobre el hecho de que en realidad no estaba hecho para esto, de que no estaba pensando más allá del momento, solo actuando, solo tratando de impresionar a la gente equivocada,
solo intentando agarrar algo que no le pertenecía porque pensó que ese era el movimiento que le ganaría respeto. Pero antes de que sus dedos siquiera tocaran la cadena, se oyó un chasquido. Y luego un grito. Y de repente, la muñeca del chico estaba doblada en un ángulo que decía que no iba a estar alcanzando nada más en un buen rato. Snoop ni siquiera tuvo que reaccionar, ni siquiera tuvo que moverse, porque su seguridad ya lo había manejado antes de que pudiera parpadear. Un segundo, el chico estaba alcanzando, y al siguiente, estaba atrapado, torcido en una posición de la que no sabía cómo salir, y el hombre grande que le sostenía la muñeca, el que había estado parado justo lo suficientemente lejos como para parecer ajeno a todo pero lo bastante cerca como para estar en todas partes a la vez, solo se inclinó ligeramente. Su voz apenas más que un susurro. Mala decisión. El resto del grupo no esperó, no discutió, no intentó meterse, simplemente empezaron a retroceder, alejándose, desapareciendo en la oscuridad de la misma manera en que habían aparecido, e incluso Cabeza Rapada, el que había iniciado todo esto, estaba dando pasos hacia atrás, con las manos en alto, actuando como si esto solo hubiera sido un malentendido, como si nada hubiera pasado realmente, como si no hubieran intentado poner a prueba a la persona equivocada. Snoop suspiró, negando con la cabeza, volviendo a girarse hacia el puesto de tacos como si nada de esto importara. La gente toma malas decisiones cuando tiene hambre, murmuró, entregando su dinero, tomando su pedido, dando un mordisco a su taco como si esta fuera solo otra noche en L.A. Porque para él, lo era. Snoop había estado en el juego demasiado tiempo como para no notar las señales cuando una situación empezaba a torcerse, y aunque no era del tipo que se inmutaba, no era del tipo que actuaba como si cada pequeña cosa fuera una amenaza, tampoco era del tipo que ignoraba la manera en que el aire a su alrededor había cambiado. Había venido aquí por tacos, por una comida sencilla después de una larga noche, por algo que se sintiera normal en un mundo que siempre se movía demasiado rápido, pero ahora, mientras estaba ahí, con las manos en los bolsillos, su pedido aún sobre la parrilla, podía sentirlo, ese peso lento y silencioso instalándose en el espacio alrededor de él, presionando, convirtiendo lo casual en calculado, transformando una noche ordinaria en algo que estaba a punto de requerir toda su atención. La cosa con momentos como este es que no siempre comienzan de forma ruidosa, no siempre llegan con gritos o grandes movimientos o algo que alerte a la gente a tu alrededor, porque los verdaderos, los que realmente saben moverse, no llegan pegando golpes, no anuncian su presencia con caos, dejan que el momento se extienda, dejan que el silencio diga todo, te dejan sentirlos antes de siquiera hacer su primer movimiento. Y eso era exactamente lo que estaba pasando ahora. El puesto de tacos seguía funcionando, el olor de la carne asada aún impregnaba el aire, el sonido de la parrilla aún chisporroteaba mientras el cocinero mantenía la cabeza gacha, fingiendo que no notaba la manera en que la noche había cambiado, fingiendo que no escuchaba los murmullos bajos del grupo que estaba justo fuera del resplandor de las luces de neón, fingiendo que no estaba contando las salidas por si tenía que apartarse y dejar que esto se desarrollara sin quedar atrapado en él. Medio. Porque esto era una emboscada. No del tipo con cámaras, no del tipo con trampas, no del tipo que se planea con antelación, solo un tipo de emboscada natural, instintiva, el tipo que ocurre cuando la gente decide, en tiempo real, que tienen algo que demostrar. Snoop no necesitaba mirarlos para saber lo que estaba pasando, no necesitaba girar la cabeza para confirmar lo que su cuerpo ya había detectado, no necesitaba hacer contacto visual para reconocer el calor que emanaban, como el pavimento en verano. Esto no era casualidad. No estaban ahí por casualidad. Estaban ahí por él. Un grupo de ellos, tal vez 6, tal vez más, todos parados de esa manera que le decía que no solo estaban esperando comida, no solo estaban pasando por ahí, no solo estaban matando el tiempo en la cuadra sin razón, estaban observando. Y no estaban observando con curiosidad. Estaban observando con intención. Caminas por esta ciudad como si te perteneciera. La voz cortó el ruido como una navaja, suave, controlada, deliberada. No fuerte.
no agresiva. Solo directa. Snoop dejó que las palabras se quedaran ahí por un segundo, dejó que respiraran, dejó que se asentaran en el aire entre ellos como el humo que se eleva de la punta de un porro. Ya podía decir que era esto. Ya sabía cómo iba a ir esta conversación. Ya sabía que no estaban ahí para hablar. Hay una forma en la que se mueven las cosas aquí afuera, un ritmo en la manera en que la gente se pone a prueba, un patrón que Snoop había visto repetirse de 100 maneras diferentes en 100 ciudades diferentes, y esto era de manual. Primero, el acercamiento. No demasiado cerca, no demasiado lejos, solo lo suficiente para que lo sientas antes de que hagan un verdadero movimiento. Luego, las palabras. No una amenaza directa, no un desafío total, solo lo suficiente para ver cómo reaccionas, para ver si te ríes, para ver si los ignoras, para ver si respondes, para ver si pueden hacer que juegues el juego. Porque eso era lo que era esto. Un juego. Y según lo veía Snoop, ya habían perdido. Snoop exhaló lento, tranquilo, metiendo la mano en su bolsillo, no por un arma, no por nada dramático, solo por su dinero, por el billete que ya había planeado entregar por su comida, porque el verdadero movimiento de poder no era mostrarles que estaba listo para pelear, era mostrarles que ni siquiera valían la pena para romper su ritmo. Eso era lo que querían. Querían una reacción. Querían que se inmutara. Querían que los reconociera de una manera que les diera el control. Pero Snoop no estaba hecho de esa manera. Así que mantuvo su cuerpo relajado, mantuvo sus movimientos despreocupados, mantuvo su mente 2 pasos adelante de lo que ellos pensaban que iba a pasar después, porque en el momento en que cedes a la tensión, en el momento en que dejas que te arrastren a su mundo, es cuando los dejas ganar. Uno de ellos, el más joven, el que aún estaba aprendiendo, el que tenía algo que demostrar, malinterpretó el momento. Pensó que la falta de reacción de Snoop significaba algo que no era, pensó que el silencio era duda, pensó que si empujaba un poco más, sería él quien rompiera la barrera. Y por eso cometió el error que terminó con esto antes de que siquiera empezara. El más joven dio un paso adelante, demasiado cerca, rompiendo la formación, estirando la mano, no por un arma, no por un cuchillo, no por algo que realmente respaldara el peso de lo que estaba intentando hacer, solo por la cadena de Snoop, por algo que no era suyo, por algo que pensó que convertiría esto en un momento del que podría presumir después. Pero antes de que sus dedos siquiera rozaran los diamantes, ya no se estaba moviendo. Porque la seguridad de Snoop ya los estaba observando. Ya habían leído la jugada. Ya estaban esperando una excusa. Y ahora, la tenían. Snoop siempre había sabido que situaciones como esta no simplemente se desvanecían solas, que momentos como estos tenían un ritmo, un patrón predecible, una manera de desarrollarse que siempre se reducía a una cosa, quien tenía realmente el control y quien solo creía tenerlo. El más joven había hecho su movimiento, había dado un paso demasiado rápido, demasiado confiado, pensando que solo porque Snoop no había reaccionado como él esperaba, significaba que había una oportunidad, un punto débil, un lugar por donde podía colarse y salir con algo que no le pertenecía, algo que lo haría sentir que había ganado. Pero lo que no sabía, lo que no tenía manera de saber, era que Snoop nunca había perdido el control de este momento, ni siquiera por un segundo, ni siquiera cuando el aire se volvió denso, ni siquiera cuando todas esas miradas se clavaron en él, ni siquiera cuando la ciudad misma pareció detenerse, esperando ver qué pasaría después. Y en el mismo segundo en que los dedos de ese chico siquiera pensaron en tocar esa cadena, todo cambió. Lo que el chico no había considerado, lo que ninguno de ellos había pensado, lo que demasiadas personas como ellos siempre parecían olvidar, era que Snoop nunca estaba realmente solo. Habían estado tan enfocados en él, tan atrapados en la idea de que lo estaban poniendo a prueba, que no notaron las 2 figuras que habían estado paradas justo lo suficientemente lejos como para ser olvidadas, lo suficientemente calladas como para mezclarse con el fondo, lo suficientemente inmóviles como para parecer que no eran un factor. Pero la cosa con la seguridad, la de verdad,
la que sabe moverse, la que está entrenada para detectar un problema antes de que siquiera se convierta en un problema, la que opera por instinto, por cálculo, por saber exactamente cuándo actuar. Es que no esperan permiso. No esperan a que el problema aterrice. Lo terminan antes de que siquiera empiece. Un momento, el chico estaba alcanzando sus dedos a centímetros de algo que nunca iba a ser suyo, su confianza aún intacta, su corazón aún estable, su mente aún convencida de que estaba a punto de convertir esta noche en algo de lo que valiera la pena hablar. El siguiente momento, ya no se estaba moviendo. Porque el primer guardia de seguridad, el grande, el que había estado parado a un lado como si ni siquiera fuera parte de esto, como si solo fuera otro cuerpo en la noche, como si no tuviera nada que ver con nada, ya le había agarrado la muñeca antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya la había torcido lo justo para que se detuviera, lo justo para que sintiera la presión, lo justo para asegurarse de que si seguía empujando, las cosas iban a ponerse mucho peor, mucho más rápido de lo que podía manejar. ¿Y el segundo guardia? Ya se estaba moviendo hacia adelante, ya asegurándose de que el resto del grupo entendiera exactamente lo que estaba pasando, ya entrando en el espacio entre ellos como una sombra que ni siquiera habían notado acercándose hasta que era demasiado tarde. Por medio segundo, nadie se movió. Ni el chico, cuyo rostro quedó congelado entre el dolor y la sorpresa. Ni el resto del grupo, que de repente pasaron de ser los que tenían el control a ser los que veían como todo su plan colapsaba en tiempo real. Ni el tipo del puesto de tacos, que había estado volteando la carne como si nada estuviera pasando pero que ahora estaba completamente inmóvil, con los ojos fijos en la escena como si estuviera viendo algo que había sucedido 100 veces antes pero a lo que aún no se acostumbraba. Incluso la ciudad pareció contener la respiración. Porque este era el momento, el segundo exacto en que todo se volteó, el momento en que cada persona involucrada tenía que decidir qué tipo de noche iba a ser esta realmente, el momento en que la tensión o explotaba o desaparecía, el momento en que el siguiente movimiento era lo único que importaba. Cabeza rapada, el que había estado haciendo la mayor parte de la conversación, el que había iniciado todo esto, el que había dejado que su ego los arrastrara a una situación que ya se les había volteado en contra, fue el primero en romperse. Dio un paso adelante, con las manos apenas levantadas, no en rendición, no con miedo, sino en reconocimiento, en una comprensión de que no había manera de salir de esto y que ellos fueran los que ganaran. «Todo bien, Omi», dijo, su voz diferente ahora, con menos peso detrás, con menos desafío, más retirada, más intentando salvar algo que ya estaba perdido. ¿Y Snoop? Todavía no se había movido. Snoop simplemente seguía ahí parado, su postura relajada, su expresión indescifrable, completamente imperturbable, actuando como si ni siquiera fuera parte de esto, como si esto fuera solo algo que estaba sucediendo frente a él y que no tenía nada que ver con él, como si el momento nunca hubiera sido suyo para retenerlo en primer lugar. ¿Y eso? Esa era la verdadera lección. Porque a veces, el movimiento más fuerte es no moverse en absoluto. Uno por uno, el resto del grupo empezó a retirarse, retrocediendo apenas, su confianza desmoronándose, su energía cambiando de agresiva a incierta, de desafiantes a meros espectadores, de ruidosos a silenciosos. Porque sabían. Sabían que ya habían perdido, que no quedaba nada que demostrar, que el momento ya había pasado y los había dejado atrás, que lo que pensaban que esta noche iba a ser, ya no lo era. Y lo odiaban. Pero no tenían más opción que aceptarlo. El guardia de seguridad que sostenía la muñeca del chico finalmente lo soltó, no con un empujón, no con nada extra, solo con un movimiento suave, un entendimiento silencioso de que esto ya no era necesario, de que el punto había sido probado, de que la lección había sido enseñada. El chico tropezó hacia atrás, su rostro ardiendo, su orgullo hecho pedazos, su mano aún hormigueando por la presión que acababa de sentir, y por una fracción de segundo, parecía que quería decir algo, quería arreglar esto, quería retroceder o empeorarlo o hacer cualquier cosa que no fuera simplemente quedarse ahí aceptando el hecho de que había tomado la decisión equivocada esta noche.
pero no lo hizo, porque no quedaba nada que decir. Snoop exhaló lento, finalmente moviéndose, finalmente alcanzando su comida, finalmente rompiendo la ilusión de que había estado completamente inmóvil todo este tiempo. Y cuando giró, cuando dio su primer paso alejándose, cuando pasó junto a Cabeza Rapada y el resto del grupo, solo murmuró dos palabras, apenas lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas, pero lo suficientemente claras como para quedarse grabadas. Mala decisión. Para cuando llegó a su auto, para cuando se deslizó en el asiento, para cuando las luces de neón del puesto de tacos eran solo un borrón en el espejo retrovisor, todo esto ya se sentía como algo que nunca había sucedido. Porque para Snoop era solo otra noche. Pero para ellos, para el chico, para Cabeza Rapada, para todos en ese grupo, lo recordarían. Porque a veces no necesitas perder una pelea para irte sabiendo que perdiste. Snoop no miró atrás mientras caminaba hacia su auto, sus pasos lentos, tranquilos, como si nada hubiera pasado, como si todo el momento ya se hubiera desvanecido en la noche como humo, como si el grupo de tipos de la calle que intentaron ponerlo a prueba no fueran más que ruido de fondo, no fueran más que una distracción menor, no fueran más que una historia que ni siquiera valía la pena contar. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, las farolas seguían zumbando, el sonido del tráfico en la distancia seguía fluyendo como si nada hubiera cambiado, pero para ellos, para los que pensaron que podían controlar la noche, todo había cambiado. Todavía estaban ahí parados, aún congelados en el momento, aún ajustándose al hecho de que no había salido como pensaban, aún sintiendo el peso de lo que acababa de pasar, aún procesando el hecho de que habían calculado mal, que habían entrado en algo para lo que nunca estuvieron realmente preparados. ¿Y Snoop? Él ya se había ido. De vuelta en el puesto de tacos, el aire seguía cargado con el peso de lo que acababa de pasar, pero nadie hablaba de ello, nadie lo reconocía, nadie decía una palabra porque no había nada que decir, porque todo lo que necesitaba ser dicho ya se había comunicado sin un solo movimiento extra, sin una sola palabra innecesaria, sin un solo momento de escalada que hubiera cambiado el resultado. El cocinero simplemente siguió trabajando, volteando tortillas, actuando como si la noche nunca hubiera perdido su ritmo, pero Snoop sabía que lo había visto todo, sabía que había observado cada segundo de lo que pasó. Sabía que estaba ahí con el entendimiento silencioso de un hombre que había visto demasiadas noches como esta, demasiados jóvenes tomando malas decisiones, demasiados momentos donde el ego metía a la gente en situaciones para las que no estaban hechos. Snoop abrió la puerta de su auto, se deslizó dentro, tomó una respiración profunda, dejó que todo se asentara. Y luego se rió. Porque al final del día, no era nada nuevo. El camino lejos del puesto de tacos fue tranquilo, la ciudad deslizándose por su ventana como una película que había visto 1000 veces, luces de neón parpadeando, gente moviéndose, el ritmo de las calles sin detenerse, sin dudar, sin cambiar solo porque un grupo de tipos había aprendido una lección de la manera difícil. Snoop no estaba molesto, no estaba estresado, ni siquiera estaba pensando en eso ya, porque esto era solo parte del juego, solo parte de moverse como él se movía, solo parte de ser quien era en un mundo donde siempre había alguien esperando una oportunidad para ponerlo a prueba. Pero lo que ellos no entendían, lo que gente como esa nunca parecía entender, era que él ya había sido puesto a prueba. Hace mucho tiempo. Y ya la había superado. En algún lugar de la ciudad, esos tipos todavía lo estaban procesando, todavía reproduciendo el momento en su cabeza, todavía tratando de entender por qué salió mal, todavía intentando actuar como si no hubieran perdido, cuando en el fondo todos sabían que sí. Pero Snoop no estaba pensando en ellos. No estaba pensando en lo que pudo haber pasado, en lo que casi pasó, en lo que por poco sucedió. Estaba pensando en sus tacos. Porque al final del día, eso era lo único por lo que había venido.